Buenas noches a todos y a todas. Buenas Buenas noches. noches, Fray. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Entonces, ¿todos preparados para escuchar la próxima charla que nos hablará de las exigencias del amor a los pobres? Es una exigencia teológica. Y hay que recordar lo que Jesús decía en la parábola, narrando cómo será el juicio final. Yo digo, es la única materia de examen para poder entrar al paraíso. Tuve hambre, me dieron de comer, entre. No tuve hambre y no me dieron de comer, no pueden entrar. Es impresionante. La única materia de examen. Claro que hay tantas cosas que hay que hacer. Y Jesús nos ha dicho que tantas cosas hay que hacer. Sin embargo, aquí enfatiza que lo principal es el amor a los pobres. Ahí va la compasión, ahí va la capacidad de amar. Esta es la realidad. Ahí va la capacidad de amar. Bien, entonces vamos a hacer el Salmo. Hay que recordar que la lectura de hoy estamos leyendo en este tiempo el episodio de Moisés que saca a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y aquí narra cuando ya han celebrado la cena antes de empezar a caminar de noche con la luna, porque si no, no se podía ver. Por eso la Pascua siempre tiene la luna llena. Y empiezan a caminar. Los egipcios se arrepienten porque dicen, ¿qué hemos hecho? Y ahora, ¿quién va a trabajar lo que ellos trabajaban? Entonces, empiezan a perseguirlo de nuevo con carros y caballeros y todo el ejército del faraón. Y entonces se narra cómo cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Es el gran milagro del Mar Rojo, que significa Pascua, paso. Entonces, toda la epopeya de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, que es todo un paso, es todo un pasar de la esclavitud a la liberación. Claro, para nosotros ya un significado y traslaticio para decirnos que es un paso del pecado. Es un paso del pecado a la gracia de Dios, de esta vida a la otra, a la resurrección. Todo esto se celebra en la misa. Entonces, vamos a recitar este salmo. Sí, exacto, de la parte, exacto. Este texto No creo que lo ¿Tienen ustedes el salmo? Quítame la imagen, por favor.
Un momento de paciencia, que la tecnología tiene sus problemas. Mejor, soy yo que tengo problemas con la tecnología. Es una lectura grande y para pasarla, el Salmo 15 dice, cantaré al Señor, sublime es su victoria. Todos. Cantaré al Señor, Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Es su victoria. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado al mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo le alabaré. El Dios de mis padres. Yo lo ensalzaré. Eso. Cantaré. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Las olas los cubrieron a los egipcios. Bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cantaré al Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Bien, entonces vamos con la... Ellos saben cómo es la cosa. Desde los pañales. En realidad, yo me llamaba Vincenzo, no Mauro. Entonces mi mamá me decía, Vincenzo, agarra a Silverio desde los pañales. Bueno, les cuento un cuento. Vincenzo. Yo entré al seminario a los 12 años, por lo tanto, mis travesuras se ubican entre 7 y 12 años. Una de las travesuras era que yo cantaba las historietas que se aprendía en las ferias. Había trovadores que narraban los hechos que estaban sucediendo en ese tiempo y al final daban el papelito, la letra. Bueno, claro que la música era corrido bastante popular. Yo me aprendía bien ese corrido y luego con la letra, bueno, cantaba en el campo. Ahora, cuando iba al pueblo, desde el campo, iba al pueblo, los jóvenes que no tenían nada que hacer, porque no había televisión, no había nada. Cuando me veían, me decían, Vincenzo, canta. Me agarraban y me ponía sobre un murito. Y yo cantaba, porque al final me daban una choca. Bueno, me daban un quetzal o 5 quetzales, no sabría hacer la correlación. Entonces, con ese
solditos, como se dice, denaritos, yo podía ir al cine, ese denaritos más lo que ganaba en la catequesis, yo iba al cine del párroco. El párroco tenía una máquina para hacer películas. Entonces yo cantaba, pero mis hermanos y mis hermanas se avergonzaban que yo cantara y que me pagara. Entonces cuando los veía venir de lejos, yo tenía que salir, que huir. En un momento dado, aprendí. A ver, Vincenzo, canta. Sí, pero primero paguen. Porque así si tenía que correr, ya estaba pagado. Bueno, vean que las travesuras se pagan. Bueno, Vincenzo canta, pero primero paguen. Bueno, ahora termina el cuento y empezamos las cosas serias. ¿Están escuchando? ¿Sí o no? Sí, Fray. Sí, sí. Sí, Fray. Sí, Fray. Estamos escuchando, Fray. Y Fray Mauro. Sí, Vincenzo. Sí, Vincenzo. Ahora vamos a lo serio. Los pobres son los pañales de la humanidad. Dios agarra a la humanidad desde los pañales. Vamos a escuchar lo que dijeron los obispos de Latinoamérica ese famoso año 1999. En el mismo documento, donde está que nos han pasado de Dios una caricatura, del cual hemos hablado ya mucho. En ese mismo documento hay un apartado sobre los pobres, muy bello. Recordemos que Latinoamérica, por la teología de los pobres, de la opción preferencial por los pobres, ha hecho una contribución sustancial a la teología y a la vida de toda la Iglesia. Y la opción preferencial por los pobres ha entrado ya en el lenguaje y en la vida de la Iglesia. Esto es un motivo de orgullo, de sano orgullo para ustedes latinoamericanos. Vamos a escuchar. Opción preferencial por los pobres. Explícitamente, el Papa nos llama la atención sobre esta opción, relativamente olvidada en estos últimos años, por lo menos en nuestro lenguaje eclesial. Muchos hemos insistido en que es preferente y no excluyente, lo que está bien, pero sin quererlo, estas matizaciones han puesto en duda la opción, al menos para muchos. Entonces, será un año para señalar las diversas formas de pobreza y detenernos en los más necesitados, los más carenciados, los más excluidos de la mesa del pan y del trabajo. Pero más que eso, asumir la opción preferencial por los pobres significa adentrarse en la ideología de Dios Padre, cantada admirablemente en el Magnificat. Si nuestro Dios, que es infinitamente sabio, ha optado preferentemente por los pobres, nos encontramos en una opción teológica digna de admirar, de aprender y de imitar.
Mirar la sociedad y la historia desde la perspectiva de la cruz, escándalo e insensatez, pero poder de nuestro Dios para los que creen. Es una pedagogía que no admite dilataciones, sobre todo en nuestro continente marcado por el nombre cristiano. Un continente bautizado es un continente que tiene carácter sacramental y no puede sacudirse ese sello de la pertenencia al Padre de los pobres. En este contexto, cada una de nuestras iglesias particulares, cada parroquia, movimiento y comunidad eclesial debería plantearse seriamente: ¿qué he hecho por los pobres? ¿Qué hago por los pobres? ¿Qué haré por los pobres? Y motivado por estas preguntas, vivir una cuaresma inolvidable. En otro párrafo hay una frase muy bella. La unción preferencial por los pobres es de Dios. Es la lógica. Dios opta preferencialmente, no preferentemente, preferencialmente por los pobres, en el sentido que hemos dicho en la plática, de que primero los pobres y luego todos los demás, como la mamá que regresa del trabajo, tiene 4 niños, uno enfermito, primero con el enfermito, una unción preferencial por el enfermito, y luego los demás. Dios no excluye a nadie, ni nosotros tenemos que excluir a nadie. Pero primero, y el documento dice, nosotros siempre corregimos la unción preferencial por los pobres. Para todos. Es cierto. Para todos. Pero a fuerza de decir para todos, para todos, para todos, nos hemos olvidado de lo preferencial de Dios. La frase que dicen los obispos, la unción preferencial por los pobres, es la lógica de Dios. Las aspirantes que anoten esta frase, todos anótenla. La opción preferencial por los pobres es la lógica de Dios. Así piensa Dios, así razona Dios, así actúa Dios con esta lógica. Este sufre más, primero con él. Esta es la lógica de Dios. Esta tiene que ser nuestra lógica en el vivir en este mundo. Y tenemos que admitir que la mayor parte de nosotros casi no pensamos en eso. No pensamos en esa lógica. O no pensamos con esta lógica. Y cuando nos metemos a discutir, a hablar de la cuestión del dinero, de los impuestos, del seguro social, de los derechos humanos, al final tenemos que admitir que nos metemos, nos ponemos en el grupo de aquellos que al final apartan los pobres
y con la falsedad de decir que aman a todos, no aman primero a los pobres y por lo tanto no aman a nadie. Esto es el drama. Si no amas primero a los pobres, no amas a nadie. Estamos hablando del amor al prójimo. Porque el amor a los hijos, a las hijas, al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, hay otros elementos que nos lo hacen preferir. Y está bien. Pero ahí estamos hablando de las otras gentes, de las otras personas, de las cuales Jesús pone en primer lugar los pobres. Es aquí donde la compasión, este trato de la personalidad es fundamental. Recordemos que posiblemente es el trato más destacado de la personalidad de Jesús. Viendo esa gente, tuvo compasión. Venía de un día cansadísimo. Y había invitado a los apóstoles a ir a un lugar apartado para descansar un poco. Y cuando llega, encuentra una muchedumbre y dice, Jesús tuvo compasión y se puso a instruirlos. Y luego hasta hace la multiplicación de los panes. La compasión, compadecer, padecer junto al que padece. Si uno no siente eso, tiene que preocuparse. Yo pienso, a partir de mi experiencia, pienso que es una cosa que viene de pequeño, que viene como natural. Pero natural donde se ha formado una personalidad sana, humana. Frecuentemente en nuestras familias, así. Pero donde no hay familia que formen estas conciencias, yo estoy pensando en los narcotraficantes, en estos sicarios que matan, como se matan las hormigas. Ellos no tienen nada de compasión. ¿Qué pasó? Bueno, si tenemos esta compasión, este trato de nuestra personalidad, demos gracias al Señor. Porque estamos en el camino del Evangelio. Luego decidimos si caminar por este camino o no. Eso ya es otro problema. Pero si decidimos caminar por el camino de Jesús, tenemos este equipamiento precioso de la compasión. Entonces pedir siempre al Señor la gracia de la compasión. Fortalece, Señor, mi compasión. Haz que yo sea activo en esta compasión, no solo de palabra, sino de obra, atendiendo a los pobres, defendiendo la causa de los pobres. Si la tengo, agradecer al Señor. Si la tengo débil, fortalecerla. Pedir al Señor que nos la fortalezca y nosotros que tratamos de fortalecerla. Nos convertimos cada vez más. Y si no la tenemos, pero entendemos muchas cosas
de lo que acabamos de decir, pidamos al Señor la gracia de la compasión. Señor, dame la gracia de la compasión. Santa Teresa de Calcuta, obténme la gracia de la compasión. Sobre todo, Virgen María, tú que tuviste tanta compasión por los pobres, el Magnificat asume la causa de los pobres, la causa, o sea, desde el fundamento, todo lo que necesitan los pobres, no solo una limosna, ¿verdad? El Magnificat. Hoy es la fiesta de una santa que yo no sabía que existía. Santa Teresa del Jesús Purnet, patrona de los ancianos, porque fundó una congregación para atender a los ancianos necesitados. Una gran compasión, gran compasión. Bueno, pidamos también a esta santa que nos obtenga esta gracia de tener una compasión fuerte, como la de Jesús. Bien, ahora tenemos unos 3-4 minutos de descanso y mientras tanto, si les viene alguna preguntita, la anotan y la dicen, me la hacen o la escriben mandándola por fax, por WhatsApp. Bien, buen descanso, sin dormir. Y ahora viene otra cosita, así. Sí, ¿Eso de dónde viene? la clase 8. La conclusión de la clase 8. La clase pública, presencial. ¿Viste? Esto de Facebook, de las dos familias. Pero que no la hacemos corta. Mañana sí.
Entonces, esto es precioso. Precioso. Es sencillo. Tenemos un grupo. Bueno. ¿Hay algo? ¿Hay alguna pregunta? Cristianamente, ¿cuál es la diferencia entre compadecer y tener lástima? Sí. Tener lástima es un sentimiento algo superficial, al menos en la manera de hablar de nosotros. Tengo lástima, e incluso a veces puede tener una forma negativa. Es como considerar a alguien que falta de valor, no vale, le tengo lástima. Y se usa también precisamente como ofensa. Te tengo lástima, para decir que no vales nada, y entonces eso tiene, mientras que compasión es el sentir la voluntad profunda de querer sufrir junto al que sufre, tratando de sacarlo de ese sufrimiento. Ese es el concepto de compasión en el sentido fuerte, y ha mantenido ese sentido fuerte y serio. Entonces, guardar, mejor usar esta palabra, compadecer, padecer junto a, y naturalmente es algo que viene espontáneo, como decíamos antes, pero somos nosotros que tenemos que activar esto que sentimos, que podemos sentir espontáneamente porque nos lo han enseñado en la familia, en la parroquia, en el pueblo. Hemos aprendido que así hay que tratar a la gente, sobre todo los que sufren. Pero eso de activar esto que sentimos, pues luego eso depende de nuestro amor, según qué grado tiene este amor. También depende de una creatividad, de una capacidad de inventar cosas, como han hecho los santos, ¿eh? Madre Teresa de Calcuta, que inventó de ir a recoger a los que morían por la calle en Calcuta. La gente moría en la calle. Ella empezó con recoger a estos pobres gente
llevarla al cementerio. Y los que estaban todavía vivos, recogerlo y llevarlo a un ambiente donde pudiera morir rodeado de personas buenas. Y luego, naturalmente, llevarlo a hospitales para que se pudiera recuperar. Y hay tantos conventos de madres teresianas, de Madre de Calcuta, de Santa Teresa de María, de Santa Teresa de Calcuta, donde tienen estas personas muy pobres, abandonadas, y le dan vida física y vida psicológica y vida espiritual. Es una caridad profunda. ¿Cómo hacía Jesús? Bueno, no hay entonces pregunta. ¿Hay más? No, solamente. No hay más preguntas. ¿O sí? Fray. Sí, Rubén. Sí. Fray, interesante. Cuando nosotros hablamos de que la opción preferencial por los pobres es la lógica de Dios, tiene que ver lógicamente con la gracia. Sí. Esa es la que decimos nosotros a Dios, gracia. Y la compasión es la acción que nosotros tomamos en algún momento determinado. La compasión es la acción que nosotros tomamos en algún momento determinado como solidaridad o empatía con el otro. Sí, pero antes es una cualidad de nuestra alma, de nuestro ser. Es correcto. Es una cualidad de nuestro ser, que luego nosotros, naturalmente, la ponemos en actividad. La tenemos que poner en actividad. Si no, se queda un talento simplemente escondido en la casa, ¿verdad? Lo tenemos que hacer fructificar este talento, que fundamentalmente es una gracia de Dios, pero será el ambiente familiar, el ambiente de parroquia, el ambiente social que lo pondrá en evidencia, y el ser humano se da cuenta que tiene este don, esta cualidad, esta capacidad, y que depende de él ahora al vivir a ponerlo en actividad, a hacerlo fructificar, dando vida, empezando por los que menos vida tienen, que son los pobres. Perfecto. El caso del samaritano. Ese es el ejemplo que Jesús pone de amor al prójimo. Y precisamente es un acto de compasión de ese samaritano. Es entender todo lo que acabamos de decir. Gracias, Fray. Gracias. Bien. Entonces seguimos. Y vamos a recordar la clase anterior. Ha habido algunas preguntas, petición de aclaraciones. En este caso, como la vez pasada, hablamos de la opción preferencial por los pobres. Y dijimos que los obispos latinoamericanos, en 1999, el año del Padre, entre tantas cosas bellas y grandes, sobre la opción preferencial por los pobres, dijeron que la opción preferencial por los pobres es la lógica de Dios. Bella frase. Así razona Dios. Y nosotros no encontramos tanta dificultad, porque podríamos decir,
Así razona una madre. La lógica de una madre es que primero cuida del hijo más enfermito, más debilucho. En fin, estamos claros. Ahora, alguien ha puesto una dificultad, dice que se encuentra en dificultad, sobre todo por la frase que yo dije, que Latinoamérica, la teología latinoamericana ha contribuido muchísimo al movimiento de teología en Europa, en toda la iglesia, Claro que uno de los puntos más fuertes de contribución ha sido esto de la opción preferencial por los pobres, que ahora se ha vuelto lenguaje común. Esto es muy grande, esto es muy importante, porque es difícil introducir una novedad dentro del hablar común de la iglesia, del pensar común, empezando desde los obispos, los sacerdotes y todos los cristianos. Cambiar o asumir un cierto lenguaje nuevo no es fácil. De manera que uno se da cuenta que la tarea ha sido grande. Ha sido inmensa. Y gracias a Dios ha sido eficaz. De verdad, este sentir de los cristianos de Latinoamérica que están siempre a contacto con los más sufridos, los más pobres, los más oprimidos, esta experiencia cristiana ha podido entrar dentro de la iglesia y ciertamente ha hecho de levadura dentro de la iglesia. Los frutos ya se están viviendo y seguirán más. Además, con un papa latinoamericano que, gracias a Dios, ha recogido esto desde su experiencia de sacerdote, obispo y cardenal, y ahora de la forma más clara, más creativa y más eficaz, lo está transmitiendo en sus discursos, en sus gestos, en los signos que hace. Verdaderamente tenemos que dar gracias a Dios y dar gracias también porque hemos podido contribuir, sobre todo ustedes, nativos de aquí, hemos podido contribuir a dar a la iglesia un sentir fresco, nuevo, de ese sentir que era una de las cosas esenciales, uno de los rasgos principales de la personalidad de Jesús, la compasión. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos y predicar el año de gracia. Una igualdad social, la podríamos llamar hoy. Entonces, alguien se ha sentido confundido porque ha pensado en las dificultades que la Santa Sede, el Papa
y el cardenal Ratzinger, que luego será papa después, pero entonces era prefecto de la Congregación de la Fe, el que tenía a cargo el deber de cuidar que no se introdujeran dentro de la iglesia, dentro de la teología, cosas que no eran conformes al Evangelio. Entonces esta persona dice, y también Juan Pablo II, han juzgado, han llamado a Roma a juicio los grandes teólogos de la teología de la liberación, Leonardo Boff, John Sobrino de El Salvador, ¿verdad? Casaldáliga, que acaba de morir, un obispo que nosotros hemos conocido a todo dar, un cristiano de máximo nivel. Dice, entonces, ¿cómo dice usted que ha permeado, ha entrado en la masa esta levadura de la opción preferencial por los pobres, cuando ha tenido tanta dificultad? Bueno, yo he aclarado que esta dificultad se ha visto sobre todo con la teología de la liberación, es diferente de la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción ética, por decirlo así, cristiana, de la cual ya nadie duda. Y nunca se ha dudado, solo que dificultad asumirla porque precisamente estaba junto a la teología de la liberación, hacia la cual se sentía un cierto, digamos, una cierta lejanía, un cierto rechazo, porque cuando se trata de liberación, se piensa inmediatamente a la problemática social, a las revoluciones, al comunismo, y así la gente inmediatamente asocia. Y entonces fácilmente asociaba esta teología que hablaba de liberación de los oprimidos, de los pobres, de los países latinoamericanos. Se le tenía esta especie de rechazo. Yo he dicho a la persona, le he escrito un WhatsApp, de la diferencia de la teología de la liberación. Sin embargo, le he dicho también, porque así son las cosas, que la teología de la liberación, y por lo tanto los teólogos también, no ha sido condenada. La teología de la liberación no ha sido condenada. Lamentablemente, ese rechazo de tipo ideológico se ha metido por todas las fibras de los cristianos, y entonces cuando hubo personas interesadas a que los cristianos creyeran que la teología de la liberación era condenada por la Iglesia, la gente no dudaba. Y sin embargo es una gran mentira. La teología de la liberación no ha sido condenada. Y se puede decir que ha sido una de las teologías más juzgadas, más analizadas.
además de haber sido llamados los 3 teólogos y otros por la Santa Sede, han sido escritos 2 documentos. Esta es la. Han sido escritos 2 documentos. ¿Está bien? Sí. 2 documentos sobre la teología de la liberación. Uno en 1984 y el otro 1986. Y no ha sido condenada. Más bien, después de este examen muy profundo y también después que el Papa Juan Pablo II hubo escuchado a todos los obispos del Brasil, donde la teología de la liberación ha florecido, nació en Perú, en realidad. El primer documento, el primer libro titulado Teología de la Liberación fue escrito por Gustavo Gutiérrez, que todavía vive. Era un sacerdote que después se hizo dominico. Ha escrito ese libro con este primer título. Luego ha florecido sobre todo en Brasil. Entonces, después de haber hablado con todos los obispos de Brasil, Juan Pablo II escribió la siguiente carta a los obispos del Brasil, que ahora Carlos nos va a leer. Es una carta precisamente después de todos estos documentos y después de haber escuchado todos los obispos de Brasil, que el Papa Juan Pablo II escribe a la Conferencia Episcopal de Brasil. Escuchemos bien. Estamos convencidos, el Papa, de que la teología de la liberación es no solo oportuna, sino útil y necesaria. Dicha teología debe constituir una nueva etapa de aquella reflexión teológica iniciada con la tradición apostólica y continuada con los grandes padres y doctores, con el magisterio ordinario y extraordinario, y con el rico patrimonio de la doctrina social de la Iglesia, expresada en documentos que van desde el Rerum Novarum a la Laborem Exercens, carta a la Conferencia Episcopal Brasileña de Juan Pablo II el 9 de abril de 1986. Bien, esto es muy importante. Y cuando ustedes hablan de este tema, no olviden esta carta, que viene después de todos los análisis sobre la teoría de la liberación. Y dice el Papa, no solo es oportuna, sino es útil y necesaria, y se reanuda a las grandes tradiciones teológicas de la Iglesia, desde la tradición apostólica, los santos padres, y luego todas las teologías de la Edad Media, hasta la teología de hoy, cuyo uno de los elementos importantes de la teología de hoy, a la teología social, la doctrina social de la Iglesia, que precisamente habla también de estos temas de la liberación. Bien, es muy importante para ubicar esa opción preferencial por los pobres, eso de que esta opción es la lógica de Dios. Tienes que hacer parte de nuestra espiritualidad. Si no, la lógica nuestra no es la de Dios.
y naturalmente no es la de Jesús. La de Jesús empezó con eso, con esa proclamación. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres, y termina con el juicio universal. Tuve hambre, me dieron de comer. Entonces, y luego, bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Tantas cosas. Yo a veces desafío a alguien que encuentre 3 páginas del Evangelio seguidas, donde no haya alguna relación, alguna alusión a esta necesidad de los pobres y de todas las virtudes de los pobres, del servicio, de la humildad, del sufrimiento.